asunto, y nosotros tendríamos 250 nietos ahora. Llegó desgraciadamente tarde, pero llegó. Y ahora contamos con nuevos nietos y hace poquito se encontró uno más y seguimos. Y bueno, en este gobierno se encontró mi hermano. Durante todas las cosas que hizo en materia de derechos humanos, se encontró a mi hermano. Y así como ella, se encontró el nieto de Carlotto, se encontraron un montón de nietos más, el nieto del secretario de abuelas, se encontraron a un montón de nietos más, porque ya saben quiénes son las abuelas, ya saben qué es lo que están buscando, ya saben que tienen dudas sobre su identidad. Lo único que hay que esperar, o hay que tratar de apurar, es que se animen a enfrentarse con esa verdad, y que den el pasito para que nosotros los podamos abrazar. Obviamente, lo que se hizo con derechos humanos durante este periodo es impresionante. Es impresionante. No creo que haya sido todo, siempre hay más para hacer. Y tengo la convicción de que eso se va a seguir si nosotros hacemos las cosas bien y recordamos. Vamos a seguir con esto, porque yo nací en un cachitito antes de la dictadura, unos días antes de que la dictadura tome la Argentina, y vi nacer la democracia en el 83, y también vi arrodillarse al país ante el Fondo Monetario y ante las sugerencias de ayuda extranjeras, en especial de Estados Unidos, y no lo quiero ver más arrodillado. Yo no quiero ver mi país arrodillado a las exigencias de los demás países en completo abuso y haciendo un autoatentado a nosotros mismos. Tratemos de evitar ese autoatentado el domingo, y bueno, después se discutirá cómo seguimos y qué cosas se tienen que ajustar y qué cosas podríamos darle hasta un giro. Pero hay cosas que no se pueden negar que se hicieron bien. No hay forma de negarlas. Y nada, cualquier cosa después pregunten, seguimos charlando. Seguimos con Natalia Mina, de acá de Lomas de Zamora también. La descubrimos a Natalia en el instituto hace unos años con una investigación hecha en el marco de la materia EDI, Pedagogía de la Memoria. Uno de los grupos de los chicos que investigaban casos de represión en Lomas de Zamora investiga la desaparición de los padres de Nati, y logramos una imagen que está faltando en el centro clandestino del Olimpo, donde fueron ellos torturados y desaparecidos, y le debemos a Nati, estamos en deuda con ella, de llevar esa foto, porque es la única foto que tiene de los papás. Eso lo hicieron los chicos de este instituto. Mostrarle a Nati quiénes eran los padres. Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, gracias, Ale. Yo no soy de hablar mucho, me cuesta. Agradecerles siempre el buen recibimiento que tienen hacia mí. Haber hecho ese video que hicieron ustedes para mí fue importante, porque empecé a
armar un rompecabezas de mi vida. Entonces, fueron piecitas que ustedes fueron aportando y que, como ustedes, muchos compañeros siguen aportando piezas para terminar de armar rompecabezas que nunca se va a terminar de armar, porque hace 38, 37 años que los estoy buscando y sé que no los voy a encontrar enseguida. Me gustaría encontrar, aunque sea, como yo siempre digo, los huesos de mi mamá y de mi papá, para tener un lugar donde ir a llevarles una flor, que nunca lo pude hacer. Me emociono, soy muy maricona. Recién este año pude tomar el coraje de ir al lugar donde estuvieron ellos secuestrados. Fue un impacto demasiado fuerte para mí. Muchos compañeros que estuvieron ese día conmigo lo vivieron. Tuve siempre el apoyo de mi pareja y de mi hijo. Y fue algo, ir a ese lugar y caminar por los lugares que ellos caminaron, tocar las paredes que ellos tocaron, fue algo que no se lo recomiendo a nadie. Por la experiencia que yo, o sea, no es que no se lo recomiendo a nadie, no se lo deseo a nadie que lo haga, aunque haya pasado, que tenga que pasar por eso. Porque saber que estuvieron y tocar las paredes y decir, acá estuvieron, y no saber si se dijeron el último te amo, porque estuvieron los dos juntos, y no saber si se pudieron decir te amo o adiós, fue para mí demasiado. Pero bueno, lo pude superar, estoy superándolo de a poco, con mucha ayuda. Me cuesta ir a estos lugares y así, hablar frente al público. Acá Pedro lo sabe, Juana lo sabe, que a mí me cuesta hablar sobre mi historia. Que es como yo le decía recién a Calcola, compañero nuevo, que todos somos hermanos, todos somos primos, todos tenemos la misma sangre. A todos nos corre la misma sangre por las venas, porque todos somos hijos. A todos se nos parte el corazón el día de la madre, el día del padre, un cumpleaños, un aniversario. A todos se nos parte el corazón a pedacitos. Y de una u otra manera, el juntarnos, al estar juntos, es como que el corazón se va llenando, se va tapando ese agujerito. Sabemos que hay alguien al lado tuyo que pasó lo mismo, o que pasa lo mismo, o que está con vos en cierta forma. No es tu misma sangre, pero sí es tu hermano. Así que yo no quiero decirnos nada, así que me toca ahora vos. Bueno, ahora viene la parte del sector de los apellidos difíciles. José Dabrowski, le vamos a decir el polaco, así se presenta, también de hijos. Bueno, la primera vez que hablo en público, perdón, me pongo nervioso. Soy hijo de desaparecido, soy hijo de Wolfgang, un ingeniero austríaco que luchó por los derechos de todos nosotros. Lo que a mí me mueve hoy estar acá es contarle la historia de un hombre maravilloso, de una persona con unas convicciones terribles. Porque él hubiera querido que yo esté acá con ustedes hoy. Bueno, es la primera vez que estoy acá, soy muy nuevito en esto.
me involucré en la historia de mi viejo recientemente. Siempre fue un tabú en mi casa hablar de mi viejo. Para nosotros siempre fue, se equivocaron, se llevaron un excelente tipo, se equivocaron, no puede ser mi viejo un extremista, un subversivo, como nos decían en esa época. Bueno, nos criamos con eso. Mi vieja nos ocultó la historia, creo que de una forma para protegernos. Nosotros nos criamos acá muy cerca, en Plumerillo y Tati, y cuando mi mamá lo conoce a él, nos fuimos a vivir a Quilmes, es de donde se lo llevan a él. Después nos tirotearon la casa, se lo llevaron a él, nos robaron todo. Éramos muy humildes y nos dejaron más humildes todavía. Y nos volvimos otra vez al barrio, ¿no? Que era una villa. Bueno, ahí nos criamos y mi mamá con el silencio nos trató de proteger y nos protegió todo este tiempo. Hasta hace muy poquito que empezamos a saber la historia, a reconocer la historia de mi viejo. Por una compañera, por Sara Agüero, que busca todavía a su hermano y a su cuñada. Yo fui a comprar al almacén de ella y porque vi una placa yo le comenté que era hijos y me empezó a meter en el mundo de esto. Entonces, hablando con ella, me interesó la historia de mi viejo y la verdad que se la merece contar. Fue un tipo extraordinario, unas condiciones bárbaras. Él en el año 77, en enero, viaja a Austria, porque él era austríaco, toda su familia estaba allá. Y la familia, los amigos de él le decían que no vuelva a Argentina porque lo iban a matar, lo estaban buscando. Entonces una de las frases que más me quedó, porque me las contaron mis tíos el año pasado, recién los conocí, que vinieron a Argentina, dijo, si yo no vuelvo a Argentina, yo sé que vamos a morir, todos vamos a morir, pero si yo no vuelvo a Argentina, toda mi lucha no habrá tenido sentido, si huyo como una rata. Entonces, esas cosas hoy a mí me mueven, la convicción de él, para estar acá, para que no nos volvamos a equivocar. Y bueno, es así mi historia, muy corta, y no sé muy bien hablar en público, y lo único que les quiero decir es que mi silencio se debió mucho tiempo porque nunca me sentí apoyado. Nunca me sentí cuidado, ni yo ni mi familia, con el tema de que vuelvan y nos hagan daño de nuevo. Ya no teníamos más nada que nos saquen, ya nos habían sacado todo. No sé qué protegíamos, pero bueno, era el miedo a que vuelvan. Y hoy me siento apoyado por este gobierno. Me siento representado en la lucha, en que las mujeres tengan derechos. Mi vieja es una ama de casa paraguaya que nunca trabajó toda su vida, pero nunca aportaron sus patrones. Y yo la veía sufrir cuando nosotros los hijos la teníamos que ayudar por un plato de comida. Hoy mi mamá es jubilada, igual vota Macri, es una reventada. Y todos los días la lucha, le digo, mami, ¿cómo podés? Te olvidaste, y viste, igual... Esconderle el DNI. Sí, olvídate, se lo voy a hacer. Ella dice que la política le robó lo mejor de su vida, entonces... y bueno, pero viste, no sé, está rebelde la vieja todavía. Y bueno, y entonces esa es mi historia. Hoy me siento representado por este gobierno, me siento apoyado por este gobierno, me siento respetado por este gobierno. Y bueno, y estoy acá para que no nos equivoquemos. Que las cosas, hay un montón de cosas mal hechas o por hacer, pero nos tenemos que involucrar, tenemos que apoyar, tenemos que decir las cosas que están mal, involucrarnos para poder corregirlas. Pero este gobierno nos da la posibilidad que nos involucremos y que opinemos. No siempre fue así en la historia argentina. Y creo que me tengo que involucrar, creo que
tengo que trabajar por la memoria de un excelente tipo, un tipo que dio la vida porque yo pueda ir a votar, porque mis hijos puedan ir al colegio, porque pueda festejar una fiesta patria. La historia de mi viejo es apasionante, algún día se la voy a contar. Y nada, soy José, el Pola para todos ustedes. Gracias. Como ustedes saben, yo vivo con mi compañera en Almirante Brown, en Bursaco, trabajamos en Lomas, trabajamos en Bursaco también durante mucho tiempo, y en esa escuelita, la escuelita 78, hicimos bastante lío con Jóvenes y Memoria, participando en el proyecto ese de la Comisión por la Memoria. En ese momento, María Rosa Martínez, la mamá de Juan Pablo Jovovich, por eso le decía lo de los apellidos difíciles, en ese momento era secretaria de Derechos Humanos de la Intendencia de Justosi. Ahí nos conocimos con María Rosa y la reconocí como una gran luchadora por los derechos humanos, con todas las marcas que puede tener una mujer en su cuerpo y en su historia, y me confirmó sus valores el día que Justosi dejó el Frente para la Victoria. Ella dejó la Secretaría de Derechos Humanos. El destino, como decía Juana, o qué sé yo qué, hizo que yo empiece a trabajar en el Infot, en el Ministerio de Educación, y ahí me encontré con Juan Pablo y empecé a conocer un poco también la historia de él y de su mamá, que nos va a contar sobre todo la de su papá, Juan Pablo Jovovich. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Primero agradecerle a Ale y a los compañeros del instituto. La verdad que yo trabajé muchos años en Lomas, porque vivimos muchos años en Lomas, y la verdad es que venía acá a la escuela media, acá en Villa Urbana, donde hacíamos un laburo con pibes y pibas, un proyecto llamado Desafío. Así que venir al barrio después de unos años que no vengo, la verdad que es muy emotivo, muy lindo. La verdad que nuestra historia tiene siempre un punto personal y quizás íntimo, que en mi caso, en mi familia, nunca fue el eje, ¿no? Porque mis viejos, mis dos viejos, ¿no? Mi vieja, que sigue viva, que lo comentó Ale, sobrevivió a toda esa historia y pudo rearmarse. Nunca se sintió una víctima del terrorismo de Estado. Esto yo lo debo decir, crecí con una vieja que decía que había luchado, que había puesto todo y que había que seguir luchando. Entonces, luego de los años más duros, de las cosas más feas que creo le pueden pasar a una persona, porque a medida que fui creciendo, jamás ella me contó nada, yo fui averiguando bien qué le había pasado con el correr de los años, fui entendiendo la dimensión de eso que le había ocurrido. Y en el caso de mi viejo, lo asesina cuando yo cumplo 9 meses, el 15 de octubre del 77, aquí en Loma también, ya pero al lado de San José, lindero con Brown. Ninguno de los dos era de Lomas, eran de un pueblo que se llama Rojas, que es un pueblo muy sojero. Ahí están varios votantes de Macri, ganó el PRO, con mucha contundencia. Claro, la planta ahí de Monsanto, la Emilia, es gigante. Se lleva más agua esa planta de Monsanto que todo el pueblo en un día. Bueno, esa zona, digo, Macri explica un poco una idea política que viene del fondo de nuestra historia, ¿no? Lo que pasaría como antecedente es que va a un gobierno de derecha a ganarnos a cara descubierta y por las urnas. Nos pasó en la provincia de Buenos Aires y estamos a 4 días de ver si nos pasa a nivel nacional. Nunca antes en nuestra historia nos habían ganado de frente, ¿no? Pero les voy a redondear un poco mi historia y después hago un pensamiento respecto a la etapa. Mis viejos son quizá producto de una sociedad que se puso más justa con la llegada del general Perón en el año 45 al gobierno, porque hasta entonces hijos de trabajadores no podían ir a la universidad. Y en ese momento lo que logra ese gobierno, dándole derecho a los trabajadores, que quiero decir algo, los derechos no se dan, sino que se luchan, porque si no parece que alguien viene y nos da. Está mal dicho dar, rectifico.
muchos años de lucha, muchas peleas, muchas batallas, muchas huelgas, redundan en una etapa donde un hombre encarna y puede realizar esos sueños colectivos de una gran parte del pueblo a partir de un gobierno que funda también el Estado social, o sea, un Estado que garantizaba derechos, ¿no? Salud, educación, trabajo, vivienda. Mis viejos son hijos de ese proceso, porque mi vieja nace a poco que lo derrocan al general en el 55 y mi viejo era el 54, o sea que a los 18 se van a estudiar a La Plata, que era el lugar donde iban los rojenses, o se iban a Rosario o se iban a La Plata. Mi vieja medicina, quería ser médica de chiquita, y mi viejo ciencias económicas. Ahí se enganchan con una onda de militancia muy profunda. Ellos eran peronistas, eran de un peronismo de su pueblo, de hacer militancia de base, de ir a los barrios, pero en La Plata se enganchan en la Juventud Universitaria Peronista, en la JUP. Ambos ámbitos estaban muy organizados para que uno como estudiante se pueda rápidamente incorporar a la militancia de la universidad. ¿Qué pasa ahí, digamos? Pasa todo muy rápido, que es algo que yo después fui comprendiendo. Uno cuando quiere recuperar su historia y ver qué le pasó, y cuando uno no la vivió, o la vivió chiquito, de bebé, uno trata de hacerse ideas y toma, digamos, esto que decía el polaco, ¿no? También cómo te construyen un relato. Hubo una época en mi infancia que el relato eran extremistas, eran subversivos, en algo habrán hecho, en algo andarán, y seguramente toda esa operación comunicacional que después lo vimos ya en estos años, ¿no? De recuperar por ahí el archivo de lo que fue el Mundial 78, ¿no? Un tipo que mató, construyó centros clandestinos, robó bebés y cometió delito económico diciendo que éramos derechos humanos. O sea, a pocas cuadras de ese lugar donde se festejaba una fiesta popular enorme y el mundo estaba de fiesta con algo como el fútbol, estaba la ex ESMA, ¿no? Funcionando a pleno, donde hubieron 5.000 personas que fueron asesinadas. Entonces digo, esto es una locura, pero cuando yo fui creciendo todo eso estaba en discusión. Me acuerdo que a poco de crecer se decía en el barrio mío, yo vivía en San José de Temperley muchos años, bueno, algo habrán hecho, esto es subversivo, había gente que era de la policía en el barrio, había habido algunos hechos ahí y se contaban pero con mucho silencio. Entonces fuimos creciendo con miedo, fuimos creciendo condicionados y fuimos creciendo con heridas muy abiertas, ¿no? Pero básicamente en un momento histórico donde no era posible hablar de esto, donde no hubiéramos inimaginado seguramente que era posible esto, porque también venían momentos de otro tipo de violencia, que era la violencia del hambre, de la falta de laburo, de la pobreza, de un Estado que decía Alfonsín que con la democracia se come, se cura y se educa, pero que no era posible. Y a poco de esto viene una etapa en el mundo que es la de la caída del muro, el consenso de Washington, que fue un gran acuerdo económico de cómo se iba a armar el capitalismo en una fase de dominación siguiente. Luego algo importante de decir también es que la dictadura lo que viene es a cambiar el modelo de acumulación económica, no viene solamente a llevarse la vida de nuestros viejos porque eran militantes. Casualmente eran militantes de universidad, de fábrica, golpea muy fuerte a los trabajadores, al movimiento obrero, porque era el sostén de un modelo económico que privilegiaba o disputaba para los trabajadores una parte de esa torta que es la producción o el PBI de un país, ¿no? En un momento, en el 74, era la mitad y la mitad. Los trabajadores se llevan la mitad, el capital se lleva la mitad. La dictadura empieza a aplicar represión, muerte, desaparece gente, tortura, mata, genera miedo, para cambiar un modelo que era productivo, era industrial, tenía mucho empleo adentro, y arman la patria financiera. Hay medidas económicas que son, yo sé que Ale, ustedes lo han discutido mucho acá y lo han estudiado, no quiero ser redundante, pero quiero marcar esto de que la dictadura viene a cambiar el modelo de acumulación económica, sustituir lo productivo, el trabajo, el empleo, por un esquema financiero donde te convenía más vender la fábrica y especular con papeles y ganar más plata que seguir produciendo y seguir laburando acá. Entonces lo que arma es fabrica pobres, digamos, básicamente. Lo decía Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta, ¿no? Estas políticas económicas, poco de andar, generan en el conurbano una fábrica de pobres. Y justo en donde vivimos nosotros, y es nuestra historia, ¿no? Digo, nuestros barrios, nuestras infancias, cómo crecimos sin escuelas, ¿no? En mi barrio no había escuela, los vecinos se organizaron, la pelearon. Yo fui a primer grado
en el 83 a la escuela que se había peleado por todos esos años. Debutamos con las maestras, con todos nosotros ahí. Pero digo, todo esto no teníamos unidades sanitarias, nunca tuvimos recolección de residuos, ni asfalto, ni cloaca, ni nada de eso. O sea, el Estado no tenía preparado un lugar para nosotros. Había aniquilado a nuestros viejos y después vivíamos en un lugar donde no teníamos nada. Teníamos que armarlo nosotros y lucharlo. Y así se hizo. Yo les quiero contar que conocí a una madre después de 3 años, porque yo nací mi vieja estuvo detenida en distintos centros clandestinos, y luego yo nací en cautiverio, luego la trasladan a Devoto y yo estoy hasta los 6 meses con ella, bueno, desde el mes de embarazo hasta toda la peripecia, y a los 6 meses me devuelven a mis abuelos. Entonces yo me voy a Rojas y hasta los 3 años no la veo porque ella estuvo casi 4 presa. Entonces bueno, nos conocimos ahí, ella quiso volver a Buenos Aires porque el comisario del pueblo, que la conocía de chica, se le acercó y le dijo: mirá, Mari, que tengo órdenes de seguirte, y pasaba un reporte todos los días de qué hacés, con quién hablás, con quién te juntás. Y ella tenía ganas de volver a engancharse en la militancia, de volver a conectarse con lo que no sabía que había quedado, porque después de estar muchos años en Cana, se iba enterando de que habían matado a su mejor amiga, de que lo habían matado a mi viejo, de que habían matado a sus compañeros, y la verdad es que cuando salió no había casi nadie. Y se enganchó con un compañero, se enamoraron profundamente, y por eso terminamos de Roja, de Caballito, de Belgrano, a San José. Compañeros que estaban en el barrio, en ese barrio él estaba también clandestino, se había insertado, y bueno, engancharon, armaron una familia. Yo tengo 4 hermanos más, somos 5. Bueno, pude conocer una familia, pude tener ese privilegio, más allá de esta historia trágica, y a medida que fuimos creciendo, los 2 viejos luchando. El viejo que tengo vivo en el movimiento obrero, es dirigente gremial de los trabajadores gráficos, y mi vieja siempre en lo social, siempre militando el barrio. Y lo que les quería contar es que cuando tenía más o menos 30 años fui papá, y yo tenía el apellido. Cuando yo nací me apellidé Juan Pablo Martínez, que es el apellido de mi vieja. Obviamente mi viejo no estaba para reconocerme. Luego, antes del 83, que mis viejos se casan, paso a ser Juan Pablo Amichetti, porque me adopta en el momento que se casa para una cuestión de protección, como decía el polaco. Y luego, a los 30 años que soy papá, me agarró una preocupación porque mi hijo se iba a apellidar con un apellido que no era el de él. El apellido que yo llevaba no me había cuestionado tanto, que no era el mío. Pero cuando pensé en ser papá, y yo ya venía haciendo un cambio muy, muy grande, haciendo esto que contó Nati, de ir a donde lo mataron a mi viejo y tocar esas paredes, que tampoco se lo recomiendo a nadie, ir a buscarlo en sus compañeros de militancia, en sus compañeros de la universidad, decidí recuperar mi apellido biológico y tuve que hacer un caminito como hace un nieto restituido. Tuve que abrir un legajo, ir a hacerme un ADN con mis tíos. En ese momento fui al equipo de antropología forense a ver si podíamos encontrar los huesos. También hice eso, y luego de un tiempo muy largo y conflictivo pude recuperar mi apellido y pude hacer el cambio de apellido de mi hijo, que entró al jardín ya con el apellido de su abuelo, que si no se lo cambiamos, la sensación fue como que lo borrábamos de una historia, que él quiso estar acá y que todos nuestros viejos querían vivir, ninguno era un loquito que se entregaba a la muerte. Esa idea de nuestros viejos como gente que pudo decidir y pudo elegir, yo la discuto porque creo que los tiempos fueron muy cortos y que no se podía medir la brutalidad que había enfrente. En nuestro país hubo muchas dictaduras, ninguna como esta. Lamentablemente es una dictadura muy feroz, muy brutal, que nadie la pudo pensar ni medir. Digo, por más que el lunes nos levantemos en otro país, seguro ya nos vamos a levantar en otro país. Si podemos dormir el domingo va a ser muy difícil, pero la verdad es que no reniego de la posibilidad de que esa lucha de 18 años porque retorne Perón, de los compañeros de la resistencia, la lucha de las madres y abuelas, los hijos, en todos estos años por tener estas políticas, nos va a marcar un sendero que es el sendero de los derechos, y para eso hay que lucharlos. Así que, más allá del resultado electoral,
vamos a seguir estando ahí peleando y combatiendo por lo que queremos. Muchas gracias.